Envío un saludo a mis estudiantes de grado décimo. He querido, eh, dentro de mis espacios de reflexión en esta cuarentena, escribir un poco sobre algunos temas, algunos aspectos que se están dando en el diario acontecer de la cuarentena misma. Y quiero, de alguna manera, que mantengamos esta reflexión desde el pensamiento clásico griego, que no es el único, pero pues estamos abordándolo por ahora y seguramente abordaremos otro tipo de pensamientos desde África hacia la América prehispánica. Pero quiero que hagamos un pequeño análisis sobre la situación que se está viviendo a partir del pensamiento platónico. Y un tema que ha venido cobrando protagonismo en medio de esta pandemia ha sido el de la irracional actuación de algunos ciudadanos respecto a los trabajadores de la salud. La exclusión, la discriminación ha superado la expectativa. Ahora estamos encontrando amenazas de muerte contra esas personas y sus familias. En ciudades como Bogotá, Medellín y Manizales y algunos pueblos y otras ciudades se han dado algunas, situaciones de exclusión, discriminación, y en algunas otras ciudades, pues en el caso de Bogotá, la amenaza de muerte a un médico. Esto me lleva a reflexionar sobre la importancia de los médicos, las enfermeras, los trabajadores de esta área de la salud a nivel general. Lo que abordo no es una reflexión originalmente mía, de esto se ha hablado y escrito ya con frecuencia. Quise abordar brevemente a partir de las ideas del profesor Claudio Fantini, que son expuestas en un video titulado "De Platón al coronavirus, el gobierno de los científicos", la siguiente reflexión. Y después de esta reflexión, si quieren escuchar y ver el video de Fantini, pues sería muy interesante para complementar este tema. Esta es una reflexión tanto para estudiantes como para padres de familia. Abordemos inicialmente a Platón y su teoría sobre el rey filósofo y lo que podríamos llamar la sofocracia o el gobierno de los filósofos. Si bien la filosofía platónica ha sido utilizada para justificar gobiernos autocráticos y dictatoriales en el siglo XX, es recomendable hacer un paneo general, de uno muy general, sobre esa teoría, y ello nos puede ayudar a entender el valor científico, el valor del científico y del médico en medio de estas actuales circunstancias. La sofocracia, escúchenlo bien, sofocracia, es una palabra que podemos definir como el gobierno del filósofo o el gobierno del sabio. Podría leerse como el gobernante que filosofa y gobierna con dichos principios. Un caso particular es el de Marco Aurelio en Roma, reconocido como un representante fiel del estoicismo imperial. Por otro lado, este sistema de gobierno podría aludir a un gobernante o rey que esté asesorado por filósofos, o ampliémoslo más, a un grupo de conocedores profundos de las diversas ciencias, o mejor aún, el acceso al poder de una aristodemocracia que se puede definir como el gobierno de las mayorías, pero asesorado de los filósofos, de los sabios y, para nuestro contexto, de los intelectuales y los científicos. En la República, el rey debe ser alguien que tenga conocimiento de las ideas de bien. Solo una persona con dicho conocimiento tiene la posibilidad de hacer un buen gobierno. Ese es el rey filósofo. La sociedad ideal platónica está dividida en tres grupos que van a sostener al Estado mismo. En la base piramidal encontramos a los labradores y a los artesanos. Los guerreros vamos a encontrar en la mitad de la pirámide y el filósofo y gobernante en la cúspide de la pirámide. Les voy a hacer una lectura de un pequeño fragmento de la República de Platón con respecto al tema. Abro comillas. Dice Platón: mientras los filósofos no lleguen a ser reyes en los estados, y mientras los que ahora se llaman reyes o soberanos no filosofen genuina o adecuadamente, y mientras no se unan en una misma persona el poder político y la filosofía, y mientras no se les cierre el paso con violencia a quienes se consagran exclusivamente a lo uno o a lo otro, no habrá fin para los males de los estados ni para los del género humano, y el estado que hemos exhibido en palabras nunca llegará a existir realmente hasta donde ello es posible, ni jamás verá la luz del sol.
Cierro comillas, ahí está la frase de Platón en la República. Es una sentencia, una advertencia a quienes dejan a aquellos que tienen el conocimiento al mismo nivel de la masa que, estando en una posición económica y política saludable, pretenden gobernar a sabiendas de su ineptitud manifiesta. Tener bien éxito social, estudiantes, no habilita a ninguna persona para gobernar. Y eso es lo que ocurre actualmente en algunas naciones del mundo y muy específicamente en Colombia. Quedar en manos de cualquier individuo que cree poder tomar las riendas cuando se tiene alma de guardiano, de artesano o labrador es un fracaso seguro. Platón era claro frente a esto. Cada parte del cuerpo tiene una función. La cabeza no puede pretender ser brazo ni el brazo oreja, tan sencillo como esto. Es claro entonces que Platón no posa defensor de los gobiernos elegidos por las mayorías, aunque él muestra un tipo de gobierno, digamos, no tan nocivo como es el de la democracia. Sin embargo, no es que sea muy democrático. Hay una postura de Platón intelectualista y autoritaria, eso no lo podemos negar. A los 50 años el ciudadano con el mayor conocimiento es quien debería gobernar. Y pues tomando una idea de Sócrates, su maestro, consideraba que para que un gobernante pudiera gobernar haciendo el bien, hace obligatorio que se tenga un conocimiento explícito y profundo de la idea de bien. Lo contrario llevaría a que gobernara un tirano, un demagogo o un oligarca. Es entonces cuando aparece el poder de los aristócratas, o sea, el poder de los mejores. Hoy vivimos, mis queridos estudiantes y padres de familia, en un sistema democrático que desafortunadamente, por su naturaleza, permite que cualquier individuo que cumpla unos requisitos mínimos, dentro de los cuales no está precisamente la formación académica, ni profesional, ni intelectual, nos pueda gobernar. Y peor aún, elegido por una ciudadanía sin formación política. Sin embargo, ello no puede ser óbice para seguir mal gobernando un Estado. Ahí es donde aparece la posibilidad de que si un líder con el conocimiento científico y técnico no puede llegar por el favor del pueblo, quienes sí lo hacen, se rodeen de un grupo asesor científico y que cada rama del gobierno mismo sea administrada por quienes poseen los saberes, no solo administrativos y gerenciales, sino disciplinares y científicos. Miren que acá no estoy hablando de un político como tal, sino de una especie de tecnócrata que tiene un saber disciplinario y científico muy objetivo. Esto reforma un poco el mito platónico del rey filósofo y lo amplía. Si el Estado se encuentra en pie de guerra, pues ¿quién debe guiar la guerra? Pues un estratega militar. Si hay un problema en la calidad de la infraestructura, en las edificaciones, carreteras, y pone en peligro a la población que habita en sus apartamentos o transita por las vías, pues quien posee el conocimiento adecuado es el arquitecto y el ingeniero civil respectivamente. Si el problema principal es una crisis económica, es una personalidad que sepa de las teorías económicas quien debe guiar a la nación. Y si como en este caso hay un lío público sanitario, producto de esta inesperada pandemia, pues la comunidad científica y médica quien debe guiar a la nación de la mano de sus conocimientos. En otras palabras, ellos son los estrategas y los militares que declaran la guerra al virus, en manos de químicos, bioquímicos, inmunólogos, virólogos, epidemiólogos, médicos en general, es de quien nos debemos dejar guiar, no de los empresarios potentados e individuos que ven el mundo como un mercado y a sus habitantes como simples consumidores. Son los primeros, los estrategas contra este enemigo invisible llamado coronavirus. En una obra llamada Los Memorables de Sócrates de Jenofonte, que es otro filósofo socrático, la teoría del jefe es uno de los aportes más valiosos que ofrece dicha obra. En ella, palabras más, palabras menos, sentencia que el jefe no es aquella persona que recibe un cetro, o lo hereda de su padre que ha muerto, o quien es elegido por los otros ciudadanos de la polis, o sea, de la ciudad, sino aquel que sabe mandar. Y este es el que tiene el conocimiento adecuado en determinadas circunstancias que a la polis o a la ciudad le toca atravesar. Estamos pasando o atravesando en esta época una situación difícil. Nuestros gobiernos deben ser responsables en sus decisiones. Es primordial de ahora en adelante que el gobierno, sea cual sea, invierta mucho más en ciencia, educación y tecnología. Promover una nación que pueda depender de sí misma sin tener que acudir al auxilio tecnológico y científico de otras potencias. Un Estado gobernado por personas idóneas, rodeado también de gente idónea y de un pueblo idóneo para elegir sin tacha alguna un gobierno que ponga al servicio de la gente
todo el conocimiento para mejorar el nivel y calidad de vida de todos. Por eso es fundamental invitar a respetar a nuestros científicos, a nuestros médicos, a no estarle comiendo cuento a cuando charlatán aparece por ahí diciendo que las gárgaras con sal alivian el coronavirus, que si usted se sale a las 12 de la noche en una luna llena y recibe un baño de plata de luna llena se alivia el coronavirus, que si usted se come 30 naranjas al día cada 3 días se alivia el coronavirus, que si usted le hace un rosario a la Virgen de yo no sé dónde, entre las 3 y 4 y 20 de la tarde usted va a tener un beneficio para que el coronavirus no aparezca en su vida. Eso es una forma de burlarse de los científicos y de nuestros médicos que están dando la vida por nuestra vida, por defender nuestra vida. Aceptemos y entendamos que quienes tienen el conocimiento son los médicos y los científicos, que están haciendo lo posible para tratar de sacar adelante esta situación y conseguir una medicina lo antes posible. Tenemos que tener paciencia. Como tarea, entre papás y entre muchachos, me van a enviar a mi correo taucautauya@gmail.com un texto donde nos expliquen qué pasaría, ustedes qué actitud tendrían si supieran que enseguida de su casa vive un médico, que todos los días le toca ir a matarse en un hospital, a poner su vida en riesgo para tratar enfermos con coronavirus. ¿Cuál sería su actitud? ¿Y qué actitud tomaría usted en caso tal de que viera a un vecino suyo agredir a un médico, a una persona por simplemente ser un médico que se encuentre trabajando en hospitales donde hay coronavirus? No solamente hablamos de médicos, sino de enfermeros y de asistentes, ¿cierto? Entonces, esa es una tarea, por favor, para que me la envíen. A más tardar, hoy estamos a 24 de abril, el 30, el 1 o el 2 de mayo me podrían estar enviando el trabajo. Muchas gracias, estamos en contacto y se les quiere y recuerda mucho.